Hola, ¿qué tal, gente capa? Yo soy Sara, esto es Capa Mapúa y hoy vamos a estar hablando de la prueba del ICFES versión lectura crítica. ¿Qué necesitas estudiar? ¿Qué tips tengo? Porque tengo bastantes. Empecemos. Primero que todo, Aproveché que me fui a arreglar el pelo y dije, voy a grabar esto. Este va a ser el último video que voy a subir respecto a la prueba del ICFES antes del ICFES de este año, del 2021. Entonces, ¿por qué decidí hacer lectura crítica? Porque es el área más importante. La prueba de lectura crítica tiene solo 41 preguntas. El resto de pruebas tienen más de 50 preguntas. Lectura crítica es la que tiene menos preguntas y además todas las tienes que resolver en la primera sesión del examen. Entonces es una prueba sumamente pesada que requiere mucha concentración y para rematar, cada pregunta vale mucho porque como son menos preguntas y aportan el mismo peso a tu puntaje final, pues cada pregunta vale más comparada con una pregunta de matemáticas o de ciencias naturales o de inglés. Paréntesis, inglés es la que menos vale, por si no sabías, inglés vale 3 veces menos que el resto de las áreas. Entonces, habiendo dicho eso, muy importante esta prueba. Empecemos por lo más difícil, antes de decirles los temas específicos, porque la verdad, esta no es una prueba tanto de temas, o sea, como de memorización o algo así, solo hay unas pequeñas cositas que tienes que saber. Lo más difícil de esta prueba es concentrarse. Hoy en día tenemos estos dispositivos en todas partes. Nosotros estábamos acostumbradísimos a estar viendo redes sociales incluso mientras estudiamos. Si tú eres esa persona que trata de hacer tareas y cada 20 minutos está mirando su celular, literalmente tu cerebro está adecuado a recibir estímulos de dopamina muy fácil gracias a las redes sociales y eso. Y te vas a sentir agotada y agotado en ese examen de lectura crítica. Eso es lo más difícil. Entonces, mi consejo, desde ya que falta una semana o 2 semanas para el examen, lee concentrado algo diario. Eso es lo más difícil. Acostúmbrate a que tu cerebro, si tú le dices, vamos a leer 1 hora, es en serio, vamos a leer 1 hora. Y te va a costar, pero mejor que te cueste antes del examen a que te cueste durante el examen. Eso es lo más difícil. Recomendación, empiecen a leer algo. No tiene que ser una novela clásica de la literatura romántica, no. Puede ser, no sé, Crepúsculo, no sé qué está de moda ahora, Dios mío, me siento vieja. Pero libros en general, simplemente asegúrate de leer algo durante mucho tiempo, y por mucho tiempo me refiero a más de 1 hora, totalmente concentrado. O sea, no pases la página hasta que no sepas qué dice esa página y lo entiendas totalmente. Lo más difícil es eso, personalmente. Para nuestra generación, lo más difícil va a ser tener que pasar 4 horas y media lejos de tu celular, totalmente concentrada y concentrado en algo. ¿Cómo más puedes combatir el agotamiento? Entonces, eso es antes del examen. Durante el examen, lo difícil de la prueba de lectura crítica es que sí tienes que leer mucho, pero a diferencia de leer un libro, es leer mucho de muchos temas diferentes. Entonces, eso es el triple de difícil, porque en un momento estás leyendo sobre, yo que sé, un poema medieval y en la siguiente página te pusieron un artículo periodístico del medio ambiente y eso, aunque no creas, o sea, uno siente la carga. Lo primero, no te rindas. En ese momento va a ser súper tentador para ti decir, bueno, esta prueba en realidad no importa tanto, ¿cierto? Mejor no voy a preocuparme por contestar bien, voy a leer lo que entiendo, contestar lo que creo y no le voy a dar mucha importancia porque te vas a sentir agotada. No hagas eso. Cuando llegues a ese punto, que estoy segura que va a pasar, ve a tomar agua. Muchas personas me dijeron, no, es que este año por la pandemia no están dejando comer ni tomar agua. Es inteligente, dices, hey, disculpa, tengo que ir al baño. Y cuando vas al baño, te llevas tu maleta, tomas agua en el baño, comes algo en el baño, te miras al espejo y dices, concéntrate. Y vuelves ya con la mente despejada y resuelves el examen. Eso es lo más importante de esta prueba. No te dejes ganar por el agotamiento, combátelo, no te dejes ganar por esa pereza que realmente
es físicamente tan difícil que es sumamente tentador en ese momento decir, este puntaje no importa tanto en realidad, es más fácil no esforzarme tanto. No te dejes, no te rindas. Eso es lo más difícil de lectura crítica. Y ese es mi más grande consejo para esta prueba. Ahora miremos qué temas específicos y qué tipos de preguntas puedes esperar. Como les dije, tiene 41 preguntas que te las van a hacer todas en la primera sesión seguidas. La prueba de lectura crítica se divide en 3 partes, te evalúan 3 cosas. La primera, que comprendas palabras, o sea, el significado de una palabra en un texto. ¿Qué quiere decir? Y esas preguntas salen un montón, te ponen un fragmento y te preguntan por una palabra específica. ¿Qué quiere decir el autor cuando dice que le da asco, no sé, ser colombiano? Perdón por el ejemplo, no sé por qué se me ocurrió eso. Entonces, no, voy a cortar eso, luego me cancelan. ¿Qué quiso decir el autor cuando dice soy como un perro? Entonces ahí te van a preguntar, la palabra perro quiso decir que soy un mujeriego, o que soy lo máximo, que soy sumamente fiel. O sea, y realmente esa palabra depende de todo el contexto del fragmento. Entonces eso es lo primero que te van a evaluar, que sepas identificar qué significado tiene una palabra dentro de todo un contexto. Lo segundo que te van a evaluar es que comprendas cómo se articulan diferentes partes de un texto. Entonces, tienes que saber que hay textos continuos y textos discontinuos. Y entre los continuos están estos tipos de texto y los discontinuos son pues este tipo de textos. Los discontinuos estamos como mucho más acostumbrados, o para mí personalmente es más fácil entenderlos, pero puede que te pregunten, este fragmento que acabas de leer, ¿qué tipo de texto es? ¿Continuo o discontinuo? O que te pregunten, ¿esto es periodístico? ¿Esto es un texto argumentativo? Bueno, todos estos tipos. Sí tienes que saber que, digamos, hay ciertos tipos de texto que tienen sí o sí una tesis, una introducción, un cuerpo, una conclusión, y tienes que saber identificar esas partes. Además, te recomiendo, esto es un tip, la prueba de lectura crítica las vas a hacer en este orden. Va a salir el fragmento del texto, no lo vas a leer todavía. Vas a mirar cuántas preguntas hay sobre ese fragmento. Entonces, digamos que hay 5 preguntas sobre un solo fragmento, porque así son. Entonces, lees las preguntas, tienes claro lo que te van a preguntar sobre ese texto. Después, lees todo el fragmento sin saltarte nada. Yo algo que hacía era, no, directamente voy a buscar la respuesta a esta pregunta en el fragmento. Y después, cuando iba a la siguiente pregunta, tenía que volver a leer el fragmento porque no puse atención. Y la siguiente otra vez. Entonces, la verdad, terminaba perdiendo tiempo. Sin embargo, vas a leer todo el fragmento sin saltarte nada, súper concentrada, concentrado. Y mientras lo lees, vas a ver cómo se relaciona con las preguntas. Después, y esto es importante porque mucha gente se lo salta, mira la referencia de dónde salió ese fragmento. Esto es especialmente útil cuando te preguntan sobre qué tipo de texto es o qué intención tenía el autor al escribir esto. Si, por ejemplo, tú te das cuenta que la referencia de dónde salió el fragmento, normalmente te dicen autor, año y pues literal de dónde lo sacaron. Entonces, si digamos es de un periódico, El Tiempo, 1900 no sé qué, y entre las respuestas está un texto periodístico o un texto de opinión, eso te da muchas pistas. Puede ser pues porque es un periódico. Entonces eso te da muchas pistas, también el año. Entonces te recomiendo siempre leer eso, no se te olvide eso, y el título te pueden dar pistas para responder las preguntas. Y bueno, una vez ya leíste todo ese fragmento, ahí sí vas a contestar las preguntas. Entonces al contestar la primera pregunta te das cuenta que no te acuerdas muy bien. Bueno, como ya leíste todo el texto con atención, más o menos vas a saber dónde se encuentra lo que necesitas para resolver esa pregunta. Te diriges rápidamente, miras, respondes. La siguiente, te diriges rápidamente, miras, respondes. Esa es la mejor forma de responder esta prueba de lectura crítica. Por último, la tercera cosa que evalúan en la prueba de lectura crítica es tu razonamiento. Reflexiona sobre un texto y evalúa su contenido. Aquí esto se parece un poco a la prueba de ciencias naturales, que te dicen, se puede concluir que este autor quería refutar la tesis de otra cosa. O sea, ¿qué fin tenía todo ese texto? ¿Sí? Entonces, de nuevo, lo que les dije en el video de ciencias naturales, que se los voy a dejar por acá si no lo han visto, nunca concluyan nada que no esté demostrado en el texto. Entonces, son ese tipo de preguntas. Entonces, se puede concluir a partir de este texto que el autor estaba a favor del aborto, en contra del aborto.
son ese tipo de preguntas en las que tú lees el texto y sacas conclusiones sobre lo que el autor o la autora quería transmitir con esa pieza. Quiero devolverme un momento al punto 2 porque hay varias cosas que los pueden ayudar a prepararse al tipo de preguntas. Entonces, como les dije, hay diferentes tipos de texto y la página oficial del ICFES es muy clara en cómo es la distribución en la que utilizan esos textos. Entonces, hay textos, como les dije, continuos y discontinuos. Les voy a dejar acá la tabla, mejor en vez de simplemente dictarla. Pero lo que podemos concluir es que la mayor cantidad de textos que van a ver van a ser continuos de tipo informativo, no filosófico, o informativo filosófico. Entonces, si van a entrenarse esta semana para pues leer, como les dije, traten de leer algo de esto, algo informativo, lean revistas, no sé, artículos de noticias, lean ese tipo de cosas, reportajes o textos filosóficos, busquen sobre filosofía y así, y eso les puede ayudar como a acostumbrarse a leer ese tipo de textos. La verdad, eso es todo para lectura crítica. Les dejo esos 4 tips grandes, recuerden, acostúmbrate a leer concentrada y concentrado. Ve al baño si te sientes agotada, toma agua, lee primero las preguntas antes de leer el fragmento, fíjate en la referencia, bueno, digamos que son 5, fíjate en la referencia y el título y lee todo el fragmento sin saltarte nada, mínimo una vez seguido. Y además creo que esta área es sumamente importante porque las otras áreas como ciencias naturales, matemáticas, sociales, también si tienes muy buena lectura crítica, o sea, ¿qué es tener buena lectura crítica? No concluir nada que no esté en el texto, comprender cuál es el propósito del texto que estoy leyendo, comprender cuál es el contexto de lo que estoy leyendo y eso, ¿qué me dice sobre el mensaje que está transmitiendo ese texto? Si tú sabes hacer muy bien eso, también te puede ir muy bien en la prueba de ciencias naturales, de sociales y de matemáticas, porque tienen componentes de lectura muy grandes, en los que con lógica muchas veces, lo que les dije en los videos anteriores, aún sin saber los temas, puedes responder las preguntas. Entonces, por eso quise hacer esto antes de ciencias sociales. Y respecto a la prueba de inglés, aquí terminó lectura crítica. Respecto a la prueba de inglés, busca en Google Guía de Orientación Saber 11 ICFES. Y ahí explican, bueno, de ahí la verdad he sacado todo lo que les he mostrado en estos videos, por eso sé que es información actualizada, y la prueba de inglés la explican súper explícitamente. Creo no recuerda que la prueba de inglés aporta 3 veces menos puntaje que el resto de las áreas, entonces no te preocupes tanto por esa, pero si quieres saber qué tipos de preguntas son, busca la guía de orientación oficial del ICFES Saber 11 en Google y te va a salir. Y bueno, eso es todo lo que tengo para decirles en este video. Les deseo muchísima suerte, muchos éxitos en ese examen. Sé que las personas que me han estado siguiendo desde hace rato han estado estudiando con los materiales gratuitos que hay en el link de mi perfil. Espero que les haya servido. Recuerden, no se den por vencidos durante el examen. Abre muchas puertas. Pero si no les va como esperan, tampoco se desanimen. No es la única forma de salir adelante, no es la única forma de ir a una universidad si es lo que quieren. Entonces, tampoco es algo de vida o muerte. Lo que siempre les digo en los videos anteriores, preocúpate por este examen si quieres una beca o entrar a una universidad que te exige el ICFES, cierto puntaje de ICFES para ingresar. Si no, no tienes por qué estresarte. Y bueno, nada, sueñen grande y trabajen por sus sueños. Les deseo muchos éxitos y les mando un abrazo. Chao.